En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de los síndromes psiquiátricos inducidos por sustancias. Insistimos en este curso en la importancia de relacionar los síndromes psiquiátricos que presentan las personas que nos consultan, especialmente en la guardia, con los síndromes toxicológicos que producen las sustancias. De esa manera, juntando ambas informaciones, podemos estimar cuáles pueden ser las causas toxicológicas probables, ¿sí? Es decir, qué sustancias pueden haber producido estas descompensaciones. Esto es importante porque la mayoría de las personas, o muchas de las personas, cuando llegan en situaciones de emergencia, no nos pueden dar datos precisos de qué han consumido por su estado de desorganización psíquica, por su compromiso de conciencia, o porque a veces han consumido cosas distintas de las que creen. Esto hemos tenido muchas experiencias, incluso de eh, cuadros dramáticos en nuestra ciudad, con el fallecimiento incluso de muchas personas. Algunas de las sustancias, especialmente las más nuevas, como trabajaremos en otro momento, no son identificadas por los test de drogas que disponemos en los sistemas de atención sanitaria. Esa es otra razón por la cual trabajamos sobre un campo de incertidumbre probablemente mayor al de la clínica cotidiana. Dentro de esta incertidumbre tratamos de trabajar puntos que nos ayuden a tomar decisiones. Tomar decisiones es tomar decisiones en el sentido terapéutico, en este sentido. Por eso, cuanto mejor aproximemos el diagnóstico a qué le está pasando a nuestro paciente, a cuáles son las sustancias, podemos intervenir de modos más adecuados. Los síntomas psiquiátricos en el contexto de uso de sustancias pueden corresponder a manifestaciones propias de la intoxicación, en primer lugar. En segundo lugar, pueden corresponder a síndromes inducidos. Y en tercer lugar, pueden corresponder a la coexistencia de una enfermedad psiquiátrica, es decir, patología dual. En el caso de los síndromes psiquiátricos inducidos por sustancia, la particularidad es que se prolongan en el tiempo más de lo que dura la intoxicación. En el primer ítem dijimos, en el ítem, en la diapositiva anterior, dijimos en el primer ítem, los cuadros conductuales pueden obedecer a intoxicación. En ese sentido, el paciente va a tener claramente un toxidrome, manifestaciones somáticas y manifestaciones físicas. Mayormente durante la intoxicación o inmediatamente después, comienzan los síntomas psiquiátricos inducidos. A la vez que estos se van manteniendo en el tiempo o van aumentando, van disminuyendo los síntomas de la intoxicación, los síntomas somáticos, a menos que también tenga una complicación médico-toxicológica como los grandes síndromes, serotoninérgico, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir de los síndromes psiquiátricos inducidos? Por definición, el DCM plantea una relación temporal. Los mismos tienen que ocurrir dentro del mes siguiente a la intoxicación. ¿Sí? Cuando dice intoxicación o abstinencia, se refiere a cuando la sustancia ya no está presente. ¿Sí? Eh, lo que vemos en la clínica cotidiana es que estos cuadros suelen aparecer durante la intoxicación y se mantienen durante una semana de modo agudo, de modo significativo. Eh, la clasificación internacional de las enfermedades, la CIE-10, va a hacer más hincapié en la calidad de los síntomas, es decir, son excesivos a los esperados para la sustancia. ¿Sí? Es decir, que podemos usar criterios temporales, criterios cuantitativos y criterios cualitativos. Los criterios cuantitativos, ¿cuáles son? Los vamos a desarrollar ahora, pero las manifestaciones que producen las sustancias en más son las que aparecen en las complicaciones. ¿Sí? Es una cuestión de las mismas dimensiones afectadas por la modificación de los circuitos cerebrales de neurotransmisión, en más
van a dar las complicaciones. En este cuadro ponemos lo mismo, efectos psíquicos, luego ampliamos a los trastornos psiquiátricos inducidos y luego ampliamos a la comorbilidad, marcando que la diferencia entre la intoxicación y el psiquiátrico inducido es una cuestión temporal y cuantitativa fundamentalmente. En cambio, con los trastornos comórbidos, esto lo vamos a desarrollar ampliamente, guardan más una, un, una no relación, ¿sí? Cualitativa, una cualidad diferente. Estas manifestaciones, que son históricamente conocidas, el cuadro más dominante históricamente ha sido la psicosis tóxica, ¿no? Todos estos cuadros han sido pensados como reacciones cerebrales exógenas, ¿sí? Este es un concepto acuñado en 1910 por Bonhoeffer y hacía relación especialmente a síndrome confusional, pero esto se aplica a los distintos síndromes. Aquí podemos ver en este cuadro la relación cuantitativa que existe con la intoxicación. ¿Sí? En la primera columna podemos ver qué síntomas produce la intoxicación y en la segunda columna hacia dónde deriva por aumento de la intensidad de la misma dimensión la complicación esperable. ¿Sí? Este ya es un término súper importante. Hablamos de complicaciones esperables para cada grupo de sustancias. Es decir, que hay síntomas que no van a ser esperables para las sustancias. Este concepto en la psiquiatría, en el contexto de uso de sustancias, es fundamental. Por eso nosotros tenemos que saber muy bien cómo actúan las sustancias psicoactivas. A la manera de cómo estudiamos los psicofármacos, debemos conocer las sustancias psicoactivas, su farmacocinética, su farmacodinámica. A partir del conocimiento de la farmacodinámica y de toda la experiencia clínica que vamos a ir desarrollando, los reportes de casos, los estudios experimentales, se puede conocer cuáles son las manifestaciones esperables. Por lo tanto, cuando estamos en la guardia y nos encontramos con algo que no es esperable, lo más probable es que obedezca a otra causa distinta de las sustancias. Porque lo cierto es que las personas que consumen sustancias también les pasan otras cosas. Pueden sufrir traumatismos, condiciones metabólicas y enfermedades psiquiátricas. Bueno, entonces, volviendo a los síndromes inducidos por drogas. Las sustancias que producen ansiedad o inquietud, que son las simpaticomiméticas, especialmente, un poquito dopaminérgicas, pero especialmente simpaticomiméticas, ¿cuáles son las complicaciones que puedan dar? Ansiedad generalizada, no, especialmente ataques de pánico por la forma paroxística del desencadenamiento de la ansiedad. Pueden dar excitación, inquietud, agitación. Las sustancias que producen distorsiones sensoperceptivas como alucinaciones, tanto dopaminérgicas, serotoninérgicas, pueden producir excitación psicomotriz y psicosis aguda. Las sustancias que alteran el nivel de conciencia, como los hipnosedantes y los anticolinérgicos, pueden producir síndrome confusional o delirium. Y las sustancias que producen inhibición psicomotora, ketamina, cocaína, pueden inducir síndromes catatónicos. En este cuadro, en realidad ya resumimos lo más importante de toda esta charla, ¿sí? Esto lo podríamos poner así al principio, como para abrirnos a la proyección de lo que vamos a plantear, pero también es una forma de resumir y cerrar este tema. Siempre la lógica es transmitirles un modo de comprender cuáles son las complicaciones y no tener que estudiar de memoria qué sustancia produce qué. Vamos a compartir, vamos a repasar brevemente los grandes síndromes psiquiátricos, teniendo en cuenta que esta charla no es solo para especialistas en psiquiatría. El primer gran síndrome, y que es la situación más dramática en la urgencia, es la excitación psicomotriz. Tenemos en cuenta entonces que son cuadros que tienen excitación psíquica y excitación física. Y por supuesto el juicio está desviado en estos cuadros. En estos cuadros tenemos que tratar de identificar cuáles son los rasgos clínicos psiquiátricos más importantes. Es distinto si el paciente tiene desorganización del pensamiento, si tiene fuga de ideas, si está paranoide, si tiene alucinaciones visuales.
Dentro de toda esta cuestión sindromática, un tanto inespecífica, hay que buscar la especificidad porque eso es lo que nos va a orientar hacia el diagnóstico. Esto lo hacemos siempre en psiquiatría de la misma manera. Hay que hacerlo en presencia de sustancias para suponer cuáles pueden ser las sustancias involucradas. El síndrome de excitación psicomotriz, como todo síndrome neurobiológico, puede obedecer a diferentes causas. Causas neurológicas, causas clínicas, causas psiquiátricas y causas tóxicas. En este sentido, recordemos que los síndromes pueden tener varias causas concurrentes. Las personas muchas veces no tienen una sola afección. Entonces, podría tratarse de una persona que ha consumido cocaína y esté excitado y ha tomado alcohol, pero que también ha participado en una riña, en una pelea y ha sufrido un traumatismo de cráneo. O que por el mismo consumo de cocaína ha tenido una convulsión y ahora lo estamos viendo en un estado posictal, o puede ser que tenga complicaciones médicas como suelen ser de alta frecuencia en los pacientes con alcohol. Excitación psicomotriz, entonces, causas tóxicas, sustancias psicoactivas, especialmente aquellas que tienen efecto simpático mimético y dopaminérgico. Esas son las que más afectación tienen, pero por supuesto, en nuestro medio son los psicoestimulantes, ¿sí? Cocaína principalmente, eh, pueden ser dentro del grupo de las anfetaminas modificadas, que son las metilendioximetanfetaminas, como el éxtasis. También, pero con distintas características clínicas, sin tanto vigor afectivo y sin paranoia, podemos ver pacientes que han usado ketamina o alucinógenos, o también podemos ver distintos grados de excitación o agitación en pacientes con abstinencia de depresores. ¿Sí? Esto también tenemos que repasarlo. Los síndromes de abstinencia físicos que reflejan la dependencia física se caracterizan por ser drogoespecíficos y caracterizados por lo opuesto a lo que produce la sustancia. Entonces, si la persona viene usando un depresor del sistema nervioso central, benzodiazepinas, alcohol, hipnóticos, el síndrome de retiro o de abstinencia va a ser lo opuesto. Entonces vamos a tener un síndrome de excitación glutamatérgica como opuesta a lo GABAérgico y excitación simpático-mimética. ¿Sí? Entonces, por eso, en los síndromes de abstinencia de benzodiazepinas, de alcohol y de opioides pueden presentar distintos grados de inquietud, agitación o excitación en los distintos niveles de intensidad en la misma dimensión. El tratamiento de la excitación psicomotriz, como es siempre en la emergencia psiquiátrica, tenemos que reducir las conductas peligrosas o de riesgo para la persona, para el personal, para el resto de la comunidad, generando una intervención rápida muchas veces antes de tener el diagnóstico de certeza o de confirmación, incluso para facilitar el poder tomar muestras para hacer análisis de sangre o realizar imágenes cerebrales para el diagnóstico. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta las intervenciones no farmacológicas, la búsqueda de lugares tranquilos donde no haya dispositivos para lastimarse o lastimar a otros, disminuir los estímulos ambientales, la presencia de un acompañante, el que lo tranquilice o que no estén los acompañantes. Esto, todas las características que tenemos en cuenta para el manejo de la excitación psicomotriz. En el sentido de la excitación psicomotriz por drogas, especialmente psicoestimulantes, son agitaciones con bastante violencia, actitud paranoide y fuerza física, por lo cual la intervención no farmacológica suele terminar en la contención física, pero en este punto quiero resaltar que la contención física se hace solo simultáneamente con aplicación de medicación sedativa, antidelirante, psicofarmacológica. ¿Sí? Si contenemos a los pacientes sin darles fármacos que disminuyan la agitación, el forcejeo va a aumentar las condiciones de daño muscular
y de daño multiorgánico que puede generar el fallecimiento de la persona, como trabajaremos cuando estudiemos delirium agitado fatal por psicoestimulantes. Pero este concepto es importante, aplica a todas las causas en psiquiatría. La excitación psicomotriz es por sí mismo un síndrome de alta morbimortalidad. ¿Sí? Los pacientes con excitación psicomotriz deberían estar en un shock room. Esta es una cuestión que tenemos que conversar a nivel de la gestión de la administración de los sistemas de salud. Pero los pacientes con excitación psicomotriz están en riesgo de vida. Por lo tanto, todo lo que hagamos en disminuir ese riesgo va a ser favorable para el paciente. Y una de esas cosas fundamentales es que si vamos a contener físicamente, tenemos que administrar medicación en simultáneo. Si no, empeora la rhabdomiólisis, la mioglobinuria, el fallo renal y el fallo multisistémico y muerte. En cuanto a las medidas farmacológicas, en primer lugar, en el contexto de uso de sustancias psicoestimulantes, utilizaremos benzodiazepinas. De las que dispongamos en nuestro medio, utilizamos más lorazepam de modo intramuscular, en bomba de infusión, todo según la condición que presente el paciente y nos permita acceder según las distintas vías de administración. Segunda opción, fármacos antipsicóticos atípicos, fármacos antipsicóticos sedativos de los clásicos como prometacina. Hay bastante evidencia en cuanto al efecto antihistamínico, que no desciende tanto el umbral convulsivo como otras fenotiacinas. ¿Sí? Y solamente reservamos el haloperidol para los pacientes en los que no podemos utilizar benzodiazepinas, como es el caso de la intoxicación alcohólica. En ese caso, debemos usar haloperidol. Pero en el caso de la presencia de psicoestimulantes, de excitación psicomotriz, con mucho vigor afectivo, con hipertermia, con síndrome simpático mimético, utilizaremos benzodiazepinas. Y no utilizaremos neurolépticos típicos tipo haloperidol porque pueden empeorar la hipertermia y acelerar el fallo multiorgánico. Esto lo reiteraremos cuando estudiemos cocaína y cuando estudiemos las distintas sustancias. El tercer punto es que no hay que dormirse sobre los laureles cuando el paciente se duerme o se seda con la primera o segunda aplicación. El plan terapéutico debe establecerse de modo pautado, la administración de lorazepam de forma reglada o en bomba de infusión. Pero lo que es sumamente importante es la reevaluación diagnóstica, definir si el paciente debe seguir en un tratamiento a mediano o largo plazo y, por supuesto, buscar todas las causas que pueden estar generando el mismo síndrome, es decir, buscar la etiología o las etiologías. Existe otro síndrome que es de presentación bastante frecuente en los hospitales generales, que es el síndrome catatónico, síndrome de desregulación psicomotora. Se pierde la capacidad del control voluntario de los movimientos. El cuadro, característicamente que nos viene a la mente, es el de inhibición, pero también existen los cuadros de excitación catatónica. Siendo el de inhibición el más característico, lo que lo define es la presencia de mutismo, la persona no habla, negativismo, no puede colaborar, no tiene iniciativa para moverse, puede tener muecas, posturas, flexibilidad seria, estupor o excitación. Y si aparece la rigidez y signos físicos como la CPK aumentada, se transforma en un factor de riesgo para síndrome neuroléptico maligno. Es decir, que podríamos decir que existen formas de catatonía de origen tóxico. Esas formas de catatonía de origen tóxico puede ser producto de sustancias psicoactivas como cocaína, anfetaminas, ketamina, o puede ser producto de neurolépticos. Por lo tanto, en los cuadros de catatonía, por sustancias psicoactivas, no vamos a agregar neurolépticos que puedan empeorar la evolución. Mismo concepto que en excitación psicomotriz, primum non nocere, primero disminuir los factores de riesgo. ¿Qué se hace en un paciente, tanto con excitación psicomotriz como en catatonía? Dentro del laboratorio que pedimos, siempre CPK, CPK,
se va haciendo una curva para ver la evolución. Lo esperable es que ese factor vaya disminuyendo, pero en el caso de evoluciones tórpidas, esto puede aumentar y complicar nuevamente la morbimortalidad, como decíamos recientemente. Tratamiento de la catatonía con benzodiazepinas, especialmente lorazepam. Psicosis aguda. Bueno, esto los psiquiatras diferenciamos la excitación psicomotriz de la psicosis aguda, porque la psicosis aguda sería sin excitación o predominan los síntomas psicóticos más que los síntomas de excitación psíquica y motora. Aquí predominan las alucinaciones, los delirios, el trastorno de la afectividad y por supuesto el juicio está desviado. La psicosis puede ser producida por distintos tipos de sustancias psicoactivas, prácticamente todas. Especialmente las sustancias que son dopaminérgicas van a generar síntomas paranoides. Cocaína, metanfetaminas. Las sustancias que son serotoninérgicas, LSD, dimetiltriptamina, psilocibina, van a producir psicosis con otras características, alucinaciones visuales, delirios místicos. Y las sustancias glutamatérgicas como la ketamina, el PCP, los solventes, pueden provocar alucinaciones en torno más a cuadros confusionales, pero pueden generar desorganización, síntomas tipo síntomas positivos de esquizofrenia, especialmente de desorganización del lóbulo frontal, eso es más específico de ketamina. Por ahora no nos preocupemos por retener esta información, simplemente lo digo para que sepamos que la propuesta es diferenciar dentro de este síndrome características propias de cada sustancia. Pero esto lo vamos a trabajar con cada una de esas sustancias y después cuando englobemos todas las psicosis inducidas que le vamos a dar muchísima trascendencia en este curso y por supuesto también con el diagnóstico diferencial entre las psicosis inducidas y las psicosis primarias, que ese es otro gran capítulo fundamental en la práctica psiquiátrica en el contexto de uso de sustancias. Otro síndrome de la urgencia, el síndrome confusional o delirium, sabemos que la alteración principal es la alteración del nivel o claridad de conciencia. El paciente está obnubilado y por lo tanto hipoproséxico, hipomnésico, desorientado y con el juicio desviado. El discurso puede volverse incoherente porque no puede sostener la idea directriz y frecuentemente las alteraciones sensoperceptivas son ilusiones, es decir, deformaciones de objetos reales y no son altamente elaboradas y raramente tienen el carácter de auditivo o verbales que comenten actos o cosas similares, ¿no? Son esbozos. El síndrome confusional o delirium, también como la excitación psicomotriz, es un síndrome neurobiológico, por lo cual puede tener diferentes etiologías. La única que vamos a excluir de estas posibilidades son las causas psiquiátricas. El delirium caracterizado por la alteración de conciencia no es causado por enfermedades psiquiátricas, sí, de causas neurológicas, causas clínicas y causas tóxicas. Dentro de las causas tóxicas, la intoxicación de sustancias que son hipnosedantes, que son alucinógenas, el cannabis. Y particularmente formas graves de delirium lo dan la abstinencia de alcohol y de benzodiazepinas. En cuanto al tratamiento de la abstinencia alcohólica, se trata con benzodiazepinas. Es un tratamiento de sustitución, ¿sí? Se reemplaza un GABAérgico por otro GABAérgico. En el caso de la abstinencia alcohólica, curse con un delirium excitado con leucinosis, se puede agregar haloperidol. En el caso de la intoxicación con benzodiazepinas, la intoxicación también puede producir delirium y la abstinencia también. En el caso de la que es inducida por la ingesta de benzodiazepinas o por la administración de benzodiazepinas, puede modificarse según la titulación del fármaco o aguardando la eliminación de la sustancia. Pero en el caso de que
tenga excitación psicomotriz, también se maneja con haloperidol. Siempre y cuando hay intoxicación y esa cursa con agitación de hipnosedantes, se da haloperidol. Si hay abstinencia, se trata con benzodiazepinas. En el caso de la intoxicación por anticolinérgicos o serotoninérgicos alucinógenos, puede tratar con benzodiazepinas, con haloperidol o risperidona u olanzapina. El diagnóstico diferencial en el delirium es lo más importante. Siempre hay que buscar las condiciones médicas sistémicas que pueden estar generando el cuadro o las causas farmacológicas que también lo puedan producir. El síndrome depresivo es otro síndrome que, que puede ser inducido por sustancias. El alcohol se relaciona muchísimo con el propiciar síndromes depresivos, pero otro que vemos que es bastante característico en las urgencias es que se relaciona con el periodo post-consumo. Post-intoxicación por cocaína ocurren depresión de neurotransmisores que cursan con síntomas de depresión. A veces aparecen gestos o intenciones suicidas en esos episodios, por lo cual es muy importante evaluarlo y reevaluarlo luego de que el cuadro cede. En general, en 12 o 24 horas, ese cuadro anímico debería mejorar cuando es el que ocurre post-consumo. En el caso de la persistencia de los síntomas de depresión, deberán tomarse las conductas propias. Pero en el caso de que haya sido inducido, hay que reevaluar y definir si el riesgo persiste o no. Súper importante el diagnóstico diferencial que pueda ser por trastornos de ánimo inducidos o que sean previos o comorbilidad que esté siendo empeorada por el uso de sustancias, especialmente el alcohol, se relaciona muchísimo con depresión. La tasa de tentativa de suicidio en pacientes con consumo de sustancias es 12 veces mayor que en la población general. Es decir, que es algo que hay que evaluarlo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el paciente ingresa por agitación psicomotora, se administra medicación, el paciente se seda y se resuelve el alta espontánea o indicada. Y quizás se pierde el periodo de observación de el postconsumo inmediato, que puede ser donde aparezcan síntomas de depresión. Estos hay que diferenciarlos de la abstinencia de estimulantes, que es lo opuesto a lo que produce la sustancia, por lo cual tenían pacientes que están con cansancio, hipersomnia, hiperfagia. Eso no es depresión. Lo veremos también cuando estudiemos cocaína. Síndrome ansioso, dijimos todas las sustancias que tienen efecto simpático mimético pueden generar ansiedad de manera inducida. Esto lo vemos frecuentemente con psicoestimulantes como cocaína y de alta frecuencia con marihuana. Marihuana induce ataques de pánico, incluso con ciertas características más marcadas en el tono de quejas somáticas o hipocondríacas. El tratamiento, por supuesto, con benzodiazepinas. Para resumir, puse en este cuadro todas las sustancias y las manifestaciones que pueden tener. Entonces, la alteración principal, si es de activación psicomotora, lo que van a producir es el síndrome de excitación psicomotriz. Suele estar causado por la intoxicación por psicoestimulantes, cocaína, anfetaminas, éxtasis. También puede ser producido por alcohol, con otras características, pero es excitación psicomotriz al fin, y también por retiro de hipnosedantes, benzodiazepinas y de opioides. Esto por el predominio del tono simpático de la abstinencia de los opioides. Las sustancias que generan alteraciones sensoperceptivas pueden tener como complicación la psicosis aguda. Hemos dicho estimulantes y alucinógenos. Las sustancias que producen alteración de conciencia pueden tener como complicación la generación de delirium. Esto va a ser generado por la intoxicación por alucinógenos, por opioides, por cannabis, por alcohol, por benzodiazepinas, todas sustancias que modifican la conciencia, y por retiro de alcohol y de benzodiazepinas. Las sustancias, en siguiente lugar, que producen inhibición psicomotora, pueden inducir
síndromes catatónicos. Esto es bastante característico para ketamina y cannabis, también en menor proporción para psicoestimulantes y el retiro de alcohol y de benzodiazepinas. Esta es re importante, se ve muchísimo en la clínica y es subdiagnosticado. El retiro de benzodiazepinas puede dar catatonía. La abstinencia alcohólica puede dar catatonía. ¿Cuál es el tratamiento? Benzodiazepinas. De la catatonía inducida por alcohol, por deprivación de alcohol o por deprivación de benzodiazepinas. El otro cuadro, las drogas que producen ansiedad pueden inducir ataques de pánico. Esto se ve frecuentemente con intoxicación por estimulantes y por cannabis o por deprivación de alcohol, benzodiazepinas y opioides. Y finalmente, las sustancias que alteran el ánimo pueden inducir depresión, especialmente el alcohol en la intoxicación y en el retiro, especialmente de estimulantes. Así que bueno, en este cuadro estamos resumiendo todo lo que hemos planteado, identificando los síndromes psiquiátricos inducidos por sustancias. Tengamos en cuenta que estos síndromes, como plantea la clasificación internacional de las enfermedades, pueden empezar en la intoxicación y son excesivos a lo esperable para la intoxicación. Son un poco más dimensionalmente, cuantitativamente. Y como dice el DSM, desde el punto de vista temporal, pueden iniciarse en la intoxicación o mantenerse en la abstención durante el mes siguiente. Bueno, hasta aquí el tema. Muchas gracias.